este último módulo, el módulo 7, vamos a abordar el cuarto principio de la producción orgánica, que tal vez es el principio que menos se tiene en cuenta, que parece sencillo, pero es todo un desafío y que muchas veces se lo subestima. Y muchos de los problemas del proceso de certificación surgen por no tener un adecuado sistema de trazabilidad. De esto se trata este módulo, este principio, poder implementar un buen sistema de trazabilidad, adaptarlo, sostenerlo y también capacitar a todos los empleados o los responsables que lo lleven adelante. ¿Qué significa trazabilidad? Bueno, esto va a ser abordado en primera instancia en este módulo desde lo conceptual. El concepto de trazabilidad, antes se hablaba de rastreabilidad, que tal vez era un concepto más intuitivo, uno tenía una aproximación por ahí más sencilla de lo que iba a significar. Hoy lo que se estira a hablar es de trazabilidad. Hoy todos los sistemas de producciones diferenciadas incorporan el atributo de trazabilidad, o sea, los productos tienen que ser trazables y no solamente en alimentos. Bueno, en definitiva, ¿qué es trazabilidad? Bueno, es la capacidad de reconstruir la historia, en este caso, de un alimento o de un producto que se va a poder vender como orgánico. Y esa historia, para poder ser contada de manera completa y coherente respecto a la norma, tiene que tener un sustento en lo que hoy se denominan documentos y registros. Los documentos son información en un soporte y los registros son un tipo específico de documento que habla del pasado, que deja asentado qué es lo que sucedió en un hecho relevante para que después esa historia pueda ser reconstruida de la mejor manera posible. Porque como hablamos de certificación, que en definitiva, como vimos, es una garantización un poco más sofisticada y sólida, para que ese proceso pueda sostenerse y pueda ser completa, necesitamos entre inspección e inspección poder reconstruir esa historia, porque la inspección en definitiva, ¿qué es? Es una visita que hace un inspector al operador, sea un productor primario o un elaborador, donde va a revisar si se está cumpliendo la norma. Es como una fotografía, decir, bueno, a ver, esta foto es coherente y está de acuerdo a lo que la normativa exige. Se hace una recorrida, se hace una revisión de los límites, sea un producto, un cultivo, una producción animal o lo que sea, o un producto procesado, y se lo va a chequear o rechecar con la norma. Pero ¿qué pasa en el tiempo intermedio entre una inspección y otra? Porque no se trata de una auditoría constante, sino que es periódica, es discontinua. Bueno, para poder saber si se cumplió la norma entre una inspección a otra, hay que reconstruir esa película. Entonces, a partir de esos dos momentos de inspección, a través de los registros y los documentos, el inspector reconstruye la historia. Y si esa historia se puede reconstruir de manera completa, coherente, legible y disponible, podemos decir que ese requisito de trazabilidad está cumplido. Entonces, bueno, vamos a revisar en este módulo para qué sirve, en definitiva, tener un sistema de trazabilidad. Hablamos, o yo digo que hay 2G. La finalidad de la trazabilidad o un sistema de registros y de trazabilidad está basado en 2G. La primera G habla de la garantía, que es esto que explicaba recién. Cómo ser un buen garante a través de esos documentos para que esa historia se pueda reconstruir de manera confiable. Eso es preciso para las certificadoras y para el sistema de certificación que está supervisado en definitiva en Argentina por el SENASA. La otra G es la G de gestión, porque si yo tengo registros y tengo documentos, voy a tener datos y voy a tener datos calificados, datos reales. Y si yo tengo datos, entonces voy a poder tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas, porque si recurro a la memoria y tuve un acierto, es difícil que yo lo pueda hacer de la misma manera porque me van a faltar algunos datos que me voy a olvidar o los voy a recordar mal. Y si cometí errores, bueno, la mejor manera de de evitarlos o no hacerlos es justamente recurrir a los registros y saber cómo fueron las condiciones para que eso sucediera de la manera que yo quiero que suceda o que no quiero que suceda, ¿no? Registro de temperatura, de lotes, de densidad de siembra, de tratamiento, de lo que sea. Entonces, las 2G tienen que ver con un buen sistema de trazabilidad que tiene que ser brindando garantía y mejorando la gestión, que en definitiva gestión es la administración de los recursos para el logro de los objetivos. Y por último, este módulo lista, identifica
todos los registros y todos los documentos que se van a exigir a la hora de certificar. Habíamos visto en el módulo de certificación que antes de la primera inspección se necesita implementar documentación, se necesita completar registros o empezar a completar planillas para que después se completen los registros. Bueno, ¿cuáles son esos registros? ¿Cuáles son esos documentos? Algunos son, digamos, que hablan del futuro, por ejemplo, los planes de producción, los planes de rotaciones, también los mapas, los croquis, los planos satelitales, los requisitos legales documentarios como puede ser un RENSPA o un Registro Nacional de Producto Alimenticio o un Registro Nacional de Establecimiento, lo que sea, los registros legales tienen que estar. Y después todos los registros de gestión que se van a ir completando en la medida que el proceso productivo vaya avanzando. Los registros de siembra, si hablamos de un cultivo, de una producción primaria, de siembra o de plantación o de reposición, los registros de tratamientos y que tienen que ver con un tratamiento sanitario, con un tratamiento de manejo de la fertilidad, de labores, de tratamientos de manejo de cuidado de malezas, control de malezas, de manejo de la fertilidad, de tratamientos de aplicación de fertilizantes. Bueno, todo eso tiene que estar registrado en su respectivo registro de tratamientos y labores. Y por último, lo que es un registro de cosecha, ¿no? Entonces, todo lo que es el nacimiento, el crecimiento y la muerte de un cultivo tiene que estar registrado, tiene que ser coherente en una base de datos que sea continua y que sea auditable. Y lo mismo si hablamos de una producción secundaria o una elaboración o procesamiento, o sea, un registro de ingreso de la materia prima, un registro de proceso y un registro de salida o expedición, donde no quede ninguna etapa vacía o incompleta o ilegible o no disponible, porque después el inspector, repito, tiene que auditar ese sistema, tiene que hacer un ejercicio de trazabilidad y en una planta de procesos muchas veces hace un balance de masas, que es un balance entre lo que sale y lo que entra. En definitiva, que lo que sale tiene que ser igual a lo que entra multiplicado por el rendimiento del proceso para que no haya ninguna acción fraudulenta y que eso sea, digamos, controlable. Así que bueno, este módulo en definitiva lo que se basa es en cómo implementar, cómo adaptar, cómo sostener y crear un buen sistema de trazabilidad que en definitiva es lo que sostiene que ese sistema de certificación perdure en el tiempo. Porque, como decimos siempre, es tan importante ser orgánico como parecerlo. Y el parecerlo tiene que ver con la posibilidad de poder demostrarlo, en este caso a través de registros.